Hola, ¿qué tal? Es un placer para nosotros que nos acompañe y por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Soy Jimmy Romero y sean todos bienvenidos a su programa Sobre la Mesa. Hoy en el reportaje y entrevista central hablaremos sobre la trata de personas en Nicaragua y en Centroamérica, la cual es vista como una pandemia más en salud pública. Veamos cuáles son las causas y factores que están incidiendo en la expansión de este flagelo en el siguiente reportaje que nos ha preparado la periodista Cassandra Tenorio. La trata de personas es un fenómeno que se remonta a muchos siglos atrás. Anteriormente era conocida como trata de blancas, en los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos. Esta actividad criminal implica la explotación de víctimas, generalmente en trabajos forzados o en la actividad comercial social. Según la Organización Internacional para las Migraciones, Nicaragua es el principal proveedor en Centroamérica para el delito de trata de personas, mientras que Guatemala sirve como destino de las víctimas. Casa Alianza es una organización sin fines de lucro que protege y reintegra a los jóvenes que dependen de la calle, encontrándose en situaciones de riesgo. Casa Alianza es una organización no gubernamental, trabajamos con adolescentes en situaciones de riesgo, en edad entre 13 años a 17 años. Las situaciones que trabajamos son todo tipo de situación de violencias, específicamente también la trata de personas, explotación sexual comercial, entre otros abusos sexuales, entre otro tipo, igualmente con adolescentes que son consumidores de drogas. En los casos que atendemos por sobrevivientes de trata de personas, generalmente son remitidos por el Ministerio de la Familia. Casos como el de Adriana son muy comunes en nuestro país. Factores como la falta de educación integral influyeron para que fuera víctima de este fenómeno social. Y me violó. Como él decía, íbamos a tener plata en poco tiempo. Era carne fresca. Tenía alrededor de 20 y 30 personas cada día durante 2 días. Fue horrible. Para reintegrar a los jóvenes en riesgo se necesita pasar por todo un proceso integral que les permita a futuro reintegrarse a la sociedad. Casa Alianza brinda apoyo legal, psicológico, técnico, la inclusión de espacios de deporte, arte, como vías de recreación y reconocimiento de derechos. Cuando alguien es sobreviviente de trata de personas, lo que afecta en sí es realmente su entorno, lo que está propiciando esto, ¿no? Todos los factores de riesgo, entonces toda nuestra atención tiene que estar inclinada en fortalecerlo a ellos mismos, a ellas mismas, de qué significa, hasta dónde pueden ser vulnerabilizados sus derechos también, que se den cuenta cuándo son vulnerabilizados sus derechos y la parte de ver cómo trabajamos desde el entorno con la familia, para que los riesgos cada vez sean menores. En la costa caribe de nuestro país cada vez se agudizan los casos de trata de personas. Este fenómeno cada día es naturalizado y este sector se encuentra en el olvido. A causa de eso, se considera una de las zonas más vulnerables de Nicaragua. Y se detecta de que en la parte del Caribe es una zona que se ha descuidado. Entonces se pretende trabajar la parte de la prevención, es decir, disminuir factores de riesgo y aumentar la protección, dado que la persecución ya es una responsabilidad del Estado y actualmente pues Nicaragua se encuentra dentro de los estándares de la lucha contra la trata de personas, tenía el nivel 1 del 2012-2013 y a estas alturas, del 2015-2016, ha bajado a un nivel 2, lo que significa que ha bajado la persecución del delito. Como sociedad tenemos la responsabilidad de contribuir a una nación más justa. La trata de personas es un problema que nos compete a todos. Su erradicación está en nuestras manos. Hay una cantidad de información que nos llega, como lo que se ha dicho, el sueño americano, ¿verdad? De pronto hay gente que te dice, niña o niño, venite, aquí vas a vivir bien, aquí, y te describen un panorama un poquito, digamos, casi soñado, ¿verdad? Y eso es lo que no estamos tratando, digamos, como sociedad, ni están tratando las escuelas, ni están tratando los gobiernos. La Ley 896, Ley contra la Trata de Personas, tiene como objetivo la prevención, investigación, persecución del delito de trata, así como la protección y atención integral de las personas víctimas y protección particular a los testigos técnicos. Si eres víctima o conoces de alguien que lo sea, denuncia de inmediato. Es deber de todas y todos contribuir a la erradicación de esta problemática. La trata de personas es un delito, así lo reconoce la Ley 896, que es la Ley contra la Trata de Personas, y como tal, toda la comunidad debemos organizarnos para identificarlo y poner las denuncias. Para ello, la policía cuenta
con la línea 118 y también pueden poner la denuncia en la línea 133. Para combatir este fenómeno social se necesita promover mejores y más efectivas prácticas en la prevención, protección, investigación y juzgamiento de la trata de personas, sumar nuevos aliados para el hemisferio, implementar los proyectos y programas de entrenamiento existentes de la OEA contra la trata de personas, asimismo como el desarrollo de nuevos proyectos y programas. Amigos televidentes, nos separamos por unos momentos para ver anuncios de interés. A nuestro regreso les presentamos al invitado de la entrevista central. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversa mercadería a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 23 años de servicio y de apoyo al desarrollo económico del país. Gracias amigos televidentes por su fina sintonía y como invitada especial en este su programa Sobre la Mesa, hoy tenemos a la licenciada Mireya Cepeda, coordinadora de Seguridad Democrática del Instituto de Estudio Estratégico y Políticas Públicas IEP, quien nos hablará a fondo sobre la problemática de la trata de personas en el país. Bienvenida, licenciada Mireya Cepeda, al programa Sobre la Mesa. Es un gusto que nos pueda acompañar el día de hoy para abordar este tema importante como es la trata de personas. Muchas gracias, Jimmy. La verdad es que es un placer nuevamente poder estar en el canal Voz TV. Bueno, para iniciar, según los últimos reportes que ha dado a conocer la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se habla de un poco más de 800.000 personas en el mundo que están siendo vendidas al año como esclavas, y la trata de personas va en aumento. ¿Sucede el mismo caso en Nicaragua o las autoridades están haciendo algo para frenar este delito? Mira, el delito de trata de personas, como nosotros bien lo hemos estudiado y analizado desde el IEP, es un delito de crimen organizado. Por lo tanto, se le debe dar la importancia que se le dan a otras actividades delictivas del crimen organizado como el narcotráfico, principalmente cuando la trata de personas es el delito de crimen organizado, el segundo delito de crimen organizado que mayor ganancia genera al crimen. En este sentido, el IEP ha hecho investigaciones e incluso ha hecho proyectos, campañas en materia de trata de personas en donde damos el mensaje de sensibilización y prevención. Nicaragua es un país de origen y tránsito de la trata de personas, en donde sus principales víctimas son mujeres y mujeres menores de edad, principalmente niñas y niños. En ese sentido, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es otra fuente muy importante en materia de trata de personas, indica que Nicaragua, si bien ha dado avances significativos en materia de trata, todavía estamos en un número en el que podemos seguir luchando en materia de trata de personas. Esto quiere decir de que todavía hay recomendaciones en el informe pendiente de parte de Nicaragua para la implementación efectiva en materia de trata. Licenciada, tocó un tema muy importante, es que usted destaca que la mayoría son mujeres, pero existen casos donde niños y hombres están siendo sometidos a la trata de personas. Lo que pasa es que en materia de trata no hay un perfil único de la víctima. Estas víctimas pueden ser mujeres, pueden ser niños, niñas, jóvenes y hombres. Incluso hay informes generados desde el IEP en donde hay una categorización diferenciada en materia de trata. Por ejemplo, en la trata con fines de explotación sexual comercial, sus principales víctimas son mujeres y niñas. En el caso de la trata con fines de explotación laboral, sus principales víctimas son hombres. Entonces, esas diferenciaciones hay que irlas haciendo a medida de que uno investiga el delito de trata, y esto te lo va a ir dando también la indagación de información tanto a nivel nacional como en la región, porque recordemos que el delito de trata es un delito transfronterizo, en donde no solo se comete acá en Nicaragua, sino que hay víctimas extranjeras que quizás son víctimas acá en Nicaragua o nicaragüenses que son víctimas en otro país de la región. Cuando hablamos en el caso de trata de personas, ¿a qué actividades son sometidas estas personas involuntariamente? La trata de personas tiene diversas modalidades del delito.
pues está desde la explotación sexual comercial, la explotación laboral, mendicidad forzada, matrimonios forzados, adopciones irregulares, incluso el reclutamiento de niños y niñas para el ejercicio de fuerzas militares. Entonces hay diversas modalidades que en nuestro ordenamiento a través de la ley 896 también se reconocen como actividades de la trata de personas. Licenciada, ahora hablemos del factor determinante del por qué estas personas son víctimas de esta célula de tratante. Se habla mucho que es el factor socioeconómico. La verdad es que hay muchas condiciones estructurales que conllevan o llevan a una persona a ser víctima de trata. Estas condiciones son en efecto condiciones económicas, posiblemente porque la persona en aras de buscar mejores oportunidades laborales podría llegar a ser captada y engañada a través del engaño y después trasladada y ser explotada sexualmente en otro país o incluso en el mismo Nicaragua. La falta de educación, principalmente, y nosotros somos bastante enfáticos en decir de que la educación, educar en materia de trata es sumamente importante para prevenir el delito. También un poco las oportunidades laborales que hay en Nicaragua, la falta de oportunidades laborales en Nicaragua puede conllevar a que la persona sea víctima de trata. Sin embargo, hay diversas condiciones estructurales que a nivel nacional se han estudiado e incluso regional para que una víctima pueda llegar a ser víctima de trata de personas. Ustedes como investigadoras del Instituto Estratégico de Políticas Públicas IEP han detectado cuáles son las principales zonas donde se está presentando esta problemática. Me comentaba que principalmente provienen de puestos fronterizos donde se presenta esta situación. Sí, nuestras investigaciones indican que como somos un país de origen y tránsito, las zonas mayormente donde se puede llegar a captar a la víctima y ser después explotada sexual laboralmente son zonas rurales, son zonas fronterizas o son zonas donde hay un comercio turístico muy alto. Nosotros elaboramos una investigación sobre explotación sexual comercial infantil como una modalidad de trata de personas y en donde estudiamos 3 zonas geográficas diferentes a nivel nacional. Estas son Somotillo, por ser frontera con Honduras, Granada, por ser una zona altamente turística, y en el caso de Huaspán, que es la región autónoma Costa Caribe. Entonces, estas 3 zonas geográficas nos dieron características muy diferentes de cómo se puede llegar a cometer el delito de trata. En el caso de Somotillo hay una particularidad del comercio a través de los camiones que cruzan la frontera, en donde hay una demanda alta del comercio sexual. En el caso de Granada, por ser una zona altamente turística, y en Huaspán porque juega un componente cultural, ¿verdad? Entonces, sin embargo, y me gusta siempre hacer la aclaración de que no solo las zonas fronterizas o las zonas rurales hay víctimas que se captan, sino que también hay que tener conciencia de que cualquier persona, incluso vos y yo, podemos llegar a ser víctimas sin saber, porque nosotros posiblemente no tenemos una condición de que no nos va a pasar a nosotros, pero nos puede llegar a ocurrir. Mucho se cree que las personas que involucran a nacionales son extranjeras, pero también existen casos que nacionales involucran a las mismas personas que viven en esta zona de Nicaragua a formar parte de este flagelo que se está expandiendo a nivel centroamericano. La trata de personas puede ser interna o externa. La interna es cuando una persona se capta, ya sea en Matagalpa, sea en Estelí o en occidente del país, y la trasladan, ya sea a Managua o a cualquier otro centro donde no sea su zona. Y la trata internacional o la trata externa, que es cuando ya hay un cruce de frontera. Los tratantes, por lo general, tampoco existe un perfil único del tratante. Este tratante puede ser nacional o puede ser extranjero. Y como comentaba al inicio de la conversación, es un delito de crimen organizado, por lo tanto no hay solo una persona detrás de esto. Pueden haber una red de 1, 10 e incluso hasta más personas. Bueno, licenciada, vamos a hacer una breve pausa comercial. Tenemos anuncios de interés, pero al regreso queremos saber si las redes sociales son un anzuelo para las células de trata de personas. Ya regresamos. En Multitrans vamos a la carga. Con 25 años de experiencia, somos una empresa de clase mundial.
Brindamos un servicio de calidad total en transporte multimodal, marítimo, terrestre, aéreo. Ofrecemos servicios logísticos integrados, almacenaje y distribución. Y para ello hemos desarrollado alianzas estratégicas con Panalpina y Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI. Encárguenos su carga. En Multitrans tenemos 25 años transportando el futuro de Nicaragua. Licenciada, antes de irnos a la pausa comercial, le consultamos que si las redes sociales representan un peligro en la actualidad para las personas, sean víctimas de trata de personas. En efecto, hoy día las redes sociales están siendo una herramienta a la cual los tratantes están recurriendo para captar víctimas. La captación la hacen de que posiblemente te llegue una solicitud de alguien que no conoces y la aceptas y después entablas una conversación con esta persona sin saber quién es esta persona. Nosotros a lo largo de casi 2 años hemos estado haciendo una serie de visitas a colegios y a diversas organizaciones e incluso hasta departamentos a través de cines ambulantes, donde entablamos una conversación y un diálogo con los jóvenes, las niñas y los adolescentes sobre el uso de las redes sociales como una herramienta que se está utilizando para captar a víctimas. Lo interesante es de que los jóvenes hoy día están aceptando a las personas sin conocerlas e incluso están entablando las conversaciones sin saber quién es esa persona. Entonces el mensaje que nosotros siempre llevamos es de tener alerta a de que ninguna persona que no te conoce puede llegar a tener tal vez ciertas intenciones buenas con vos a través de las redes sociales. Ya incluso el informe del Departamento de Estado ha dicho que las redes sociales están siendo la herramienta más utilizada para captar a víctimas. El informe del Departamento de Estado para Nicaragua del año pasado no indica casos a nivel nacional que se hayan reportado producto de captar a víctimas a través de las redes. Sin embargo, hace la alerta a tener cuidado en los colegios e incluso hasta los padres de familia para hacer uso correcto de las redes sociales. En este caso, ¿cuál es el rol que deben jugar los padres de familia para evitar de que sus niños o niñas sean víctimas de este delito que se ha venido propagando? Los roles de los padres yo creo que es siempre la educación, tener una confianza muy directa con sus hijos en el sentido de saber qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo uso de las redes sociales y estar también un tanto más de confianza y una relación muy directa de conversación con ellos. Porque también no podemos estar tanto a 12 horas con un hijo o una niña esté pegada a un celular o a una computadora, sino que hay que estar bastante pendiente en qué es lo que están haciendo, porque es la herramienta que se está utilizando para la trata. Licenciada, a finales del año 2015 se aprobó en la Asamblea Nacional la Ley contra la Trata de Personas, Ley 996. ¿Ha tenido efecto o hace falta mayores esfuerzos para que sean castigadas estas personas? La ley es un avance muy grande a nivel nacional, es la primera ley específica e integral en materia de trata de personas. La integralidad corresponde a que no es solo una ley sancionadora y que trae reformas al Código Penal, sino que es una ley que tiene un componente de prevención, tiene un componente de protección y tiene un componente también institucional, que es crear todo el parámetro institucional, autoridades e instancias correspondientes a las cuales se puede acudir para judicializar, prevenir y proteger a las víctimas de trata de personas. La ley ya tiene 1 año de haber entrado en vigencia, entró en febrero del 2015 y es una ley al que todavía le hace falta implementación tal cual lo dice. Recomendaciones en tanto a la ley es que se nombre a una autoridad en la Secretaría o en la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, que se creen instrumentos institucionales para la protección. Esto quiere decir de elaborar protocolos interinstitucionales para proteger a la víctima
y que también hace falta más conciencia en divulgar la ley y también que la ley la conozcan los mismos funcionarios y autoridades públicas, es decir, operadores de justicia, porque no es lo mismo judicializar una explotación sexual comercial que judicializar o condenar a alguien por trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Hay muchos retos todavía en materia de legislación y yo creo que es el avance el que tenemos que trabajar, no solo las autoridades públicas, sino también las organizaciones de sociedad civil y la población en general. En el caso del sistema judicial de Nicaragua, ¿ustedes consideran que las penas que han venido aplicando han sido las correctas o hace falta poner más mano dura a estas personas de trata de personas? La ley en las reformas al Código Penal, incluso el artículo 182, que es el artículo que tipifica la trata de personas en 9 modalidades, indica también agravantes, que estas agravantes van desde los 8 años incluso hasta los 30 años. Sí hace falta judicializar más a profundidad y esto es lo que yo te lo relaciono con la respuesta anterior, y es que los operadores de justicia deben de tener conciencia qué es lo que es la trata de personas, y en ese sentido cuando se les presente un caso donde sea una víctima de trata o una persona que estén juzgando por trata de personas, que cumpla con todos los requisitos, ¿verdad? Y todos los parámetros que la misma ley establece para condenar a esta persona. Las penas pueden llegar hasta los 30 años, que es lo máximo que nuestro ordenamiento penal establece para condenar a una persona, y las agravantes están en dependencia de que si la víctima es una persona menor de edad o que si la víctima puede llegar a ser un funcionario público. Licenciada, ¿cómo afecta la trata de personas o trata de blancas el entorno social donde se está presentando y si existen soluciones para erradicarla? Yo siempre hago una aclaración en cuanto a los términos, ¿verdad? Porque no me gusta que las personas crean que el término trata de blanca es correcto. El término correcto es trata de personas. El trata de blanca es un término que se dejó de utilizar hace muchos años por considerarse un término discriminatorio. El entorno social es muy alto, en tanto no solo afecta a la víctima como tal, sino a su entorno. Cuando se habla de víctimas, no solo estamos hablando de que si yo fui la víctima, sino que también víctima es tu familia, tus hijos, tus hermanos, etc. Entonces, el impacto de la trata de personas es sumamente alto, principalmente porque como se vulneran muchos derechos humanos a la víctima, el proceso de rehabilitación, el proceso de protección que tiene que tener la víctima, tiene que ser, además de sigiloso, bajo todas las condiciones humanas para que puedan reintegrarse a la sociedad. Ya para ir finalizando, comúnmente, ¿dónde son llevadas estas personas que están siendo víctimas de estas células? ¿A qué países? Y si estas naciones están poniendo interés para frenar este delito. A nivel nacional, las víctimas que se han rescatado han sido víctimas que han estado siendo explotadas sexual laboralmente en Guatemala. Con destino, obviamente, ella era a Estados Unidos. Sin embargo, las últimas noticias que han surgido a nivel nacional es la cantidad de 185 mujeres nicaragüenses en España y otras 25 mujeres en Colombia. Hay una coalición regional contra la trata de personas que aglomera a todos los funcionarios públicos en materia de trata de personas a nivel nacional, en donde sí tienen instrumentos institucionales para la recepción de las víctimas. Sin embargo, en el caso de las 185 mujeres de España, es importante saber cuál es el estado de las víctimas. ¿Están recibiendo la protección adecuada? Se está juzgando a las personas que cometieron el delito de trata. Es importante saberlo, y la verdad es que yo insto a las autoridades a que divulguen esa información, porque es sumamente importante saber que los ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, se estén aplicando en materia de trata de personas. Es importante mencionar, y los invito a que también miren, nosotros elaboramos un documental que se llama 3 años, 2 días, una salida, justamente porque no sabemos si son 3 años los que duran explotadas, si son 2 días los que dura el tratante para captarla o si solo hay una salida. En la trata hay una salida que es el rescate, ser sobreviviente o lamentablemente la muerte. Entonces este documental está disponible en nuestras redes sociales de IEP,
3 veces v.iep y 2 veces p.org, y los invito a que también lo miren. Es un documental basado en hechos reales, y lo cual también te da el mensaje de que así como ocurren en el documental, así ocurren en la vida real. Gracias, licenciada, por habernos acompañado en el programa Sobre la Mesa y esperamos tenerla pronto. Y de esta manera, amigos televidentes, haremos una breve pausa comercial. Al regreso conoceremos juntos el reportaje que destaca este fin de semana en el segmento MIPYMES Emprenden. Ya regresamos. En Multitrans vamos a la carga. Con 25 años de experiencia, somos una empresa de clase mundial. Brindamos un servicio de calidad total en transporte multimodal, marítimo, terrestre, aéreo. Ofrecemos servicios logísticos integrados, almacenaje y distribución. Y para ello hemos desarrollado alianzas estratégicas con Panalpina y Agencia de Servicios Aduaneros Siglo XXI. Encárguenos su carga. En Multitrans tenemos 25 años transportando el futuro de Nicaragua. Gracias, amigos televidentes, por su fina sintonía. El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como una oportunidad. Eso fue exactamente lo que sucedió con María Salmerón, propietaria hoy en día de Family's Pizza. Conozcamos juntos más de su historia en el segmento MIPYMES Emprenden. El desempleo para muchos puede ser una mala noticia. Para la familia Salmerón fue una oportunidad para emprender. Conozcamos la historia de Family's Pizza. En el 2008, María Salmerón quedó desempleada debido a un recorte de personal, naciendo de esa mala noticia la idea de emprender con un negocio propio, a lo que hoy conocemos como Family's Pizza. Y quedé embarazada sin empleo. La idea surge a través del desempleo, ver la forma de emplearnos y verdad, poder subsistir definitivamente. Iniciamos con, si no mal, con 26 pizzas y entonces la demanda fue, en una hora habíamos vendido las 26 pizzas aquí en San Judas, que fue la apertura de la primera pizzería, y después vendíamos hasta 80 en un día. Desde sus inicios, Family's Pizza ha tenido gran aceptación por los nicaragüenses y debido a eso, hoy se cuenta con 3 sucursales más, contando así con un menú más diverso. Tenemos la que estamos en este momento en San Judas, tenemos en Villa Libertad 2, frente al Molino La Sabana y frente a la Farmacia Marien, y la número 4 que es de la Parmalab, 5 cuadras y media al lago, en la entrada a Jardines de Santa Clara. En la sucursal de San Judas tenemos y nos hemos diversificado en el menú. Aquí ofrecemos hamburguesas, burritos, hot dog y quesadilla, aparte de lo que es la especialidad, lo que es la pizza. Te invitamos a todos nuestros clientes, ¿verdad?, que nos visiten siempre. El ingrediente más importante de estas pizzas es el amor con el que se elaboran, captando así la aceptación y fidelidad de los clientes. Como ustedes miraban, se estiró la masa, se polvoreó, se ensartenó, se tiró la otra mesa, se le puso los ingredientes, se le rayó el queso, se le rayó su pasta, se metió al horno. La cocción del horno son 3 minutos. Presión del horno 450 grados centígrados. Lo que hace Family's Pizza ser única en Nicaragua. Por lo general nos felicitan, que es una muy buena pizza y que está muy rica, la verdad. Y eso es lo que hemos tratado, de que la clientela entre a nuestro negocio y se vaya satisfecha después de probar una riquísima Family's Pizza. El cliente de Family's Pizza es siempre recibido con una excelente atención. La calidad, amabilidad e higiene caracterizan a esta pizzería. Lo más 10 minutos nosotros los estamos atendiendo. Le ofrecemos lo que es la bebida, le ponemos sus platos, sus servilletas,
le volvemos a limpiar la mesa para que ellos se sientan cómodos. Si es una familia grande, nosotros acomodamos las sillas que sean necesarias para que ellos estén a gusto. Y la verdad pues que siempre que se van nos agradecen por la atención, porque nos dicen que es muy buena. No me podía ir de este lugar sin antes probar un trozo de pizza. Y créanme, está riquísima. Se las recomiendo. Y recuerden que muchas veces las mejores ideas surgen de malos momentos. Y de esta manera, amigos televidentes, llegamos al final de su gustado programa Sobre la Mesa, agradeciendo a nuestros patrocinadores y al equipo de producción. Recuerden seguirnos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Sobre la Mesa TV y vernos por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Nos vemos hasta la próxima.